más personas en la sala de espera para ya abrir el canal y poder empezar a trabajar, pero creo que ya estamos listos, ya tenemos más de 70 personas. Entonces, vamos a entrar ya a dar inicio a la quinta sesión de 8 que tiene este curso introductorio a la economía financiera. Es un curso, como hemos dicho, introductorio. Nos interesa muchísimo que personas fuera de las áreas más directas de la economía puedan entender algo más acerca del dinero y de la situación financiera, por supuesto, del mundo y del país. Y por eso es que se emprende este esfuerzo. Creemos que si hay condiciones podremos repetirlo el año que viene, dirigido más hacia movimientos sociales en toda América Latina. Ustedes, de alguna manera, como nuestra primera generación de alumnos, sí nos gustaría que hiciesen todo lo posible por tener esos contactos que eventualmente puedan sumarse a nuevos cursos. Estaremos en contacto mediante la lista de correos que ustedes mismos nos han proporcionado. Les quiero decir que terminará estas 8 sesiones con una 9ª sesión de presentación de los últimos libros que hemos publicado la doctora Girón y yo, con la participación de varios de los autores y con la participación de varios comentaristas. Queremos hacer esto porque pues ha habido también muchas preguntas acerca de qué hemos estado haciendo y por supuesto comprender o compenetrarse más por algunos de ustedes que tienen más una carrera académica, por algunos de ustedes en lo que han sido pues nuestras líneas de investigación de los últimos años. La sesión de hoy es precisamente, pues es crucial, es una de las sesiones yo creo que más esperada que teníamos en este pequeño curso introductorio, que es sobre las crisis financieras en México. No necesita presentación. La doctora Girón es una experta, yo diría la mayor experta que tenemos en México sobre las experiencias de crisis financiera en nuestro país. Escribe ya desde los primeros años de las crisis financieras provocadas por el neoliberalismo en nuestro país y por lo tanto tiene mucho más el conocimiento y lo va a ofrecer de una manera muy resumida, pero también en un lenguaje muy comprensible de manera general de lo que han sido las crisis financieras. Los dejo con ella. Les recuerdo pues que tenemos otras 3 sesiones más después de esta quinta sesión y la última, la 9ª, que es la presentación de los libros. Les enviaremos por correo electrónico toda la información acerca de esa 9ª sesión para que en todo caso, si conocen algunas personas interesadas en venir, pues que se inscriban y que puedan venir adicionalmente también a estas presentaciones de libros, a esta presentación de libros. Los dejo sin más con la doctora Alicia Girón. Bien, pues muchísimas gracias, doctora Correa. Pues sí, es un gusto estar aquí hablando de un tema tan apasionante como son las crisis, ¿verdad? No solamente de nuestro país, y que de alguna manera esto está hilado con la sesión que dio hace una semana la doctora Correa y la que se dará el próximo viernes. Pues efectivamente las crisis financieras de alguna manera las hemos vivido, la doctora Correa y yo, porque México ha sido uno de los mejores laboratorios para poder entender todas las crisis por las que hemos pasado. Yo les quisiera comentar que yo soy de una generación, bueno, voy a decir, no me da pena decir de qué generación soy, de la Facultad de Economía, soy generación, no, porque además me siento muy bien, soy de la generación 70-74,
y justo es el final del modelo de sustitución de importaciones, y ya en ese momento se hablaba, había los rumores de una devaluación. Estábamos hablando de la época de Echeverría, de una época donde el gobierno se confronta mucho con el grupo de Monterrey. Estaba un movimiento guerrillero en esos momentos, hubo secuestros de empresarios, y bueno, de alguna manera México estaba en una política exterior que difícilmente, y que me gustaría volverla a tener. ¿Por qué? Porque México era uno de los líderes de los países del tercer mundo, y aunque no perteneció al movimiento de los no alineados, era un país simpatizante con el movimiento de los países no alineados. Y por movimiento de países no alineados, lo voy a explicar muy fácilmente para ustedes porque son muy jovencitos, pues era esa ebullición de la lucha por la independencia. O sea, India logra su independencia con Gandhi a finales de los 40, o sea, después de esa destrucción que hay del Imperio Británico y que nace la hegemonía norteamericana. Eso da posibilidades de que muchos países africanos nazcan bajo un modelo que es un modelo democrático y de alguna manera impuesto, pues sí, impuesto muy por abajo por los Estados Unidos. Y yo siempre he dicho que la democracia no es para todos. Y entonces nacen esos países a la democracia, pero incluso ya conforme van pasando los años, pues son democracias que se convierten en países totalmente militarizados y en países con grandes dictadores, en el caso de África. En el caso de México, en esos momentos, todo el periodo de Echeverría, incluso después del periodo de López Portillo, México tenía el liderazgo de los países latinoamericanos. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque México, si bien, les digo, fue el laboratorio a partir de 76, el primero que implementa los programas del Fondo Monetario Internacional, también tenemos que entender el juego geopolítico, geofinanciero que se da en nuestro país. Yo traigo un PowerPoint, pero sí quisiera platicar estas anécdotas y posiblemente vaya platicando más anécdotas a lo largo de la plática, porque sí es muy importante conocer cómo se dan estas negociaciones para solventar problemas de deuda externa o negociaciones para reducciones de intereses y cómo se van confrontando, pero para no irme en el cuento, yo creo que voy a empezar por compartir la pantalla. Bien, a ver, vamos a ver. Aquí está Share. Ok, ustedes están viendo la pantalla, son crisis financieras en México, y miren lo que dice El general en su laberinto, un libro que se los recomiendo. Podrán también, ¿por qué en los 70s estábamos compenetrados? Esto también es una experiencia muy rica que tuvimos la doctora Correa y yo, porque en los 70s, por lo mismo de haber sido México un país líder, y desde 76, bueno, se tira al gobierno de Perón, tiran a Isabel, muere Perón, se queda Isabel Perón en el gobierno y posteriormente hay un golpe de estado de militares. Pues resulta que y después, bueno, por supuesto, 73 entra Allende como presidente de Chile y viene la dictadura militar que dura bastantes años. Entonces, México recibe a todo el exilio, esto es muy importante, el exilio latinoamericano. Entonces hay una efervescencia de lo latinoamericano que nos tocó vivir y que, bueno, gracias a eso nosotros aprendimos también yo diría que una economía muy viva, con un espíritu latinoamericano muy fuerte, pero una economía y pudimos acercarnos a las ciencias sociales desde una construcción teórica metodológica. Y eso es lo que a mí me interesa enfatizar, porque justo ese exilio, que fue muy rico, tuvimos
a Rui Mauro Maldini, Teotonio dos Santos, bueno, ahorita se me van los nombres, Marcos Buinacur, Pío García, a mí me tocó que me diera todos los cuadernos de Gramsci, teoría del Estado. En ese momento estaba en boga la teoría de la dependencia, los estructuralistas, y bueno, a lo largo de los años y con lo que uno va aprendiendo, pues todo aquello que estaba en juego desde el punto de vista teórico, pues también hay que discutirlo y hay que ponerlo a discusión, porque si bien él fue parte de una década muy rica en el pensamiento latinoamericano, también tiene ciertas fracturas que las debemos de comprender. Entonces, cuando hablamos de las crisis financieras en México, pues les voy a leer lo que está, esta cita que escribe Gabriel García Márquez cuando está hablando sobre el general en su laberinto, y dice: Simón Bolívar. Bueno, supongo que ustedes deben de saber que Simón Bolívar es el libertador de toda el virreinato que comprende Venezuela, Colombia y otros países, ¿no? De parte de la parte, diría, del este de América Latina, del Cono Sur. Bien, entonces dice Simón Bolívar, dice: aborrezco a las deudas más que a los españoles. Por eso le advertí a Santander, otro general, que lo bueno que hiciéramos por la nación no serviría de nada si aceptábamos la deuda, porque seguiríamos pagando réditos por los siglos de los siglos. Esto es muy importante porque si nosotros analizáramos todo el componente de la deuda externa de México y de América Latina, es una deuda que no se termina. Incluso por allí también García Márquez tiene un libro sobre Heréndira, la deuda de Heréndira, donde, bueno, pues por siglos y por siglos y por siglos, incluso se hizo una película donde la deuda no se termina de pagar. Y esta deuda, y aquí viene la hipótesis que yo les quiero transmitir, porque me parece que sí hay que cambiar y hay que quitarnos de alguna manera, sacudirnos de ciertas teorías que a veces nos hacen mucho daño, o que estamos tratando de buscar conceptos que a la mera hora no nos sirven de nada. Miren, yo dije, bueno, ¿cómo voy a explicar esto de la deuda y cómo voy a explicar las recurrentes crisis económicas y financieras? Entonces, un poco regresando a mis clases de metodología, cuando justo entré a estudiar el posgrado de estudios latinoamericanos, bueno, esto yo lo dije al principio del curso cuando hablamos sobre la moneda y la concepción abstracta del dinero, es que desde que entramos en un proceso de construcción de relaciones de intercambio comerciales y productivas, o sea, desde que se implanta, o sea, la llegada de los españoles, la conquista, y nace un país independiente, y todos los países de América Latina que ahorita están cumpliendo 200 años de independencia, bueno, justo ya hay una relación entre los circuitos monetarios y financieros y en los circuitos de la producción y circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente hay un equivalente internacional que en determinado momento es con el cual se van a hacer las transacciones, y allí tenemos que las coronas españolas era la moneda, ¿verdad? Con la cual se intercambiaban, pero no era una moneda hecha por el virreinato, sino que era la moneda de esos espacios donde la hegemonía del imperio español o de la corona española, si le quieren decir, bueno, era lo que funcionaba. Entonces, siempre para poder entender estas crisis de deuda externa, de crisis recurrentes, crisis bancarias, crisis de titulación, etcétera, tenemos que entender que nuestros países están insertos en circuitos monetarios y financieros, y que eso es lo que hace, ¿verdad?, que haya un proceso de producción y de circulación.
quizás esto que les estoy transmitiendo es muy abstracto, pero sí tenemos que intentar entender que hay un equivalente general, llámese yuan, yen, euro, dólar, con el cual se hacen transacciones y que de alguna manera ya en un mercado internacional, o llámenle global o no global, porque también hay otra discusión, que cuando inició la globalización. Yo recuerdo cuando se cumplen en 1992, allí se habló que desde que habían llegado los españoles a América, se hablaba ya el inicio de la globalización. Bueno, en última instancia, si es antes, si es después, si es ahorita, si ha fracasado, si no ha fracasado, etcétera, todas nuestras economías están insertas en un proceso donde hay un equivalente internacional que se impone porque es quien lleva el proceso de producción, el que lleva el liderazgo de la producción a nivel internacional, es el que impone su equivalente general. Y regresemos a la primera clase, o sea, quien emite ese equivalente general, que es la moneda o el dinero por medio del cual se hacen, es el que tiene el poder de dominación a través, por supuesto, de sus grandes empresas o de sus grandes consorcios, etcétera. Entonces, esta hipótesis a mí lo que me permite es poder entender cómo han sido estas crisis y cómo México y América Latina, y por supuesto también los países del sudeste asiático, y también los países como Estados Unidos y los países europeos, tienen estas crisis recurrentes. Y aquí, en algún momento, nosotros también planteamos cómo esos procesos de innovación que hay, no solamente de innovación financiera, sino en el campo de la producción, pues de alguna manera también sientan las bases de la inestabilidad financiera. Entonces, en el capitalismo, y es en el sistema que estamos, ¿no? Las crisis son parte del diario acontecer. Y tenemos que aprender a vivir con las crisis, pero también los gobernantes tienen que aprender a cómo enfrentar esas crisis. Y si vamos viendo cada crisis, pues ha habido errores terribles que lo único que han hecho es profundizar las desigualdades. En vez de haber salido las desigualdades, y por supuesto habrá un grupo que cada vez será más rico y una masa más empobrecida. Entonces, si quieren después podemos regresar a esto, pero me parece que es muy importante que vean ese proceso de internacionalización, ese proceso de cómo se engarzan las economías, sino, diga, o también podemos, o sea, o no digamos países, porque a final de cuentas también una de las confusiones teóricas es que nos da por la construcción del Estado y vemos como si los estados fueran de alguna manera camisas de fuerzas, y es todo lo contrario. O sea, son procesos donde los espacios económicos, políticos o sociales están totalmente engarzados. Lo podemos ver a través de regiones muy pequeñas. Pongamos el caso del sudeste de México. Hay un espacio económico, político y social, y después dentro de un espacio más grande que es la nación mexicana, pero también podemos ver toda la franja del sur de Estados Unidos y del norte de México, donde también hay un espacio productivo y comercial. Entonces, estas relaciones de internacionalización, si le quieren decir, o de integración económica productiva, es lo que de alguna manera tenemos que posicionar para poder entender esas crisis recurrentes en nuestros países. Bien, entonces, yo me fui a un trabajo que hice hace, pues precisamente cuando presenté mi tesis de doctorado, porque yo andaba buscando ejemplos y que recuerdo que lo hice, pero nunca lo encontré, andaba buscando ejemplos de cómo los países, México, Argentina, Perú, nacen a la vida independiente ya con deudas. O sea, las deudas, y se tuvieron que pagar esas deudas.
en México la deuda de la revolución se tuvo que pagar. Entonces, aquí voy a leer, dice, por ello, bueno, para poder entender las recurrentes crisis económicas y financieras, debemos de partir del estudio del endeudamiento, o sea, que desde el dinero crédito. Por ello, los estudios del endeudamiento nos interesan ante todo en razón de su articulación con el modo de producción capitalista. O sea, en el modo de producción capitalista, en lo que vivimos en el capitalismo, la deuda es fundamental, el dinero crédito es fundamental y hay que entenderlo como parte de esa secuencia o de esa relación con lo que vienen a ser las crisis económicas. Y hay un libro precioso que es de Susan de Bruckhoff, Teoría marxista de la moneda, y dice, por el hecho de que la moneda constituye uno de los engranajes del capitalismo, su papel depende de sus funciones en el conjunto de las relaciones económicas que caracterizan el capitalismo. Sí, bien. O sea, es muy importante el estudio de la moneda y del dinero crédito. Entonces, vamos, en yo quise señalar México y sus recurrentes crisis económicas y financieras. Hice periodos, claro que algunos vamos a ver que después se sobreponen, pero yo creo que hay un periodo muy importante que es el siglo XIX. O sea, 1810, 1910, como les dije, allí todos los países nacen a la vida independiente con deudas. Pero fíjense qué casualidad. Y aquí es donde viene, es muy interesante porque eso lo vi también en la biblioteca Torkins en Argentina, en Buenos Aires, que es una biblioteca que depende del Banco Central de Argentina. Hay unos volúmenes gigantescos donde allí vienen todas las deudas que habían adquirido antes de volverse independientes de la corona española. O sea, ¿cómo es que penetra el capital británico, o sea, del imperio británico, antes de que se hicieran países independientes? Tenemos que entender que finales del siglo XVIII y principios del XIX, pues ya había un declive en el imperio español y por lo tanto la forma en que ayudó también a que estos países se independizaran fue el dinero crédito que los bancos ingleses fueron prestando a estos países. Entonces es muy interesante porque se vuelven independientes, pero ya deben dinero y deben dinero al imperio británico, que el imperio británico representa todo el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, que es cuando ya está ya en su ebullición, pues la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, nosotros tuvimos, y bueno, los que no son mexicanos, es interesante que le dieran una repasadita, a lo mejor hasta en Wikipedia está por allí, la época de Benito Juárez. Benito Juárez llega, incluso es la época en que llega Maximiliano, ¿verdad? Enviado por Napoleón, y lo que querían era pues ampliar el imperio de los franceses, y aquí hay una guerra, gana Benito Juárez, y allí bueno, incluso llegan barcos norteamericanos y franceses a las costas de Veracruz y también ingleses para pedir la guerra que se da en esos momentos. México tiene que pagar, porque México, pues de alguna manera, en la guerra, pues canceló ciertos negocios de los británicos, ¿verdad? De los ingleses, de los norteamericanos y de los franceses. Y aquella guerra se llama la Guerra de los Pasteles y estoy casi segura que ustedes lo pueden encontrar ahí en Wikipedia. Y entonces México lo obligan a pagar esas deudas y allí vamos a ver cómo nuestros países siempre han tenido
un grillete, y por allí la doctora Correa participa en un libro que se llama El grillete de la nación. Pues sí, efectivamente es como un grillete, lo que le ponían, bueno, en las películas, no sé si sea ahora, sigue existiendo, pero a los presos les ponían un grillete en las piernas para que no pudieran fugarse. Entonces, realmente empieza todo lo que es el siglo XIX para México, y posteriormente, bueno, Porfirio Díaz, que Porfirio, si lo vemos, si bien en la escuela nos enseñaron que era el peor dictador que ha tenido México, y que además de allí que no hay reelección en nuestro país, o sea, es un periodo presidencial y no hay reelección. Entonces, pero él dio las bases de la acumulación originaria del capital. O sea, Porfirio Díaz destruye poco a poco la hacienda tradicional para dar las bases del surgimiento del capitalismo. Y hay que recordar también, y por eso es muy importante que cuando veamos un país, no lo veamos solamente solo, sino que veamos otra vez, insisto, en esas relaciones de integración e internacionalización con el mundo exterior. Uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana es la crisis de 1907, la crisis en el mercado de valores en Nueva York, cuando se desploma el precio del cobre y de algunos minerales, y de allí, ¿verdad?, nos vamos a cómo se inicia la Revolución Mexicana en Cananea. Hay un libro que lo pueden buscar, incluso lo debe de tener la biblioteca del Instituto de Investigaciones Económicas, que se llama así, 1907. Entonces, ahí se ven cómo, bueno, a pesar de que ya había algo que estaba mal en el país, que viene y que da pie a la llamada, las desigualdades principalmente, la pobreza de la gran mayoría de la sociedad mexicana, y las desigualdades y la riqueza en manos de uno, que detona la Revolución Mexicana, y después se vuelve a recomponer en lo que viene a ser ya un capitalismo de Estado, que es el periodo de Lázaro Cárdenas. O sea, realmente Lázaro Cárdenas lo que hace es la reconstrucción de un capitalismo de Estado y de posicionar a grandes empresas mexicanas, y sobre todo el sistema financiero de grandes bancos públicos y bancos privados. Y por ahí, ¿verdad? Fíjense cómo después de la revolución, y esto lo vimos también en la primera clase, cómo cada espacio económico, social y político creaba su propia moneda. O sea, el equivalente general es muy, muy importante tenerlo para poder intercambiar y para detonar lo que es la producción. Entonces, toda esa parte que es de 1810, 1910, o sea, la deuda pasa a ser uno de los principales motivos, ¿verdad? No solamente de inestabilidad, pero también de trasladar dinero hacia los acreedores. Viene la revolución, y es 1910-1944, y México tiene que pagarle a los acreedores, y ahí está la nacionalización del petróleo con Cárdenas, tiene que pagar a las empresas ferrocarrileras, le tiene que pagar a los acreedores, a las empresas norteamericanas y británicas que tenían el control del petróleo, y tiene que pagar una serie de deudas que las termina de pagar pues hasta hace pocos años. O sea, es una deuda que la seguimos pagando. Entonces, todo ese periodo de la reconstrucción de un Estado-nación, ya con Cárdenas, pero también fíjense, esa misma época va de la mano del peronismo, del general Perón. También hay una reconstrucción de un Estado nacional y de una construcción de los bancos centrales. Después vienen, o sea, entre 1910 y 1944 tenemos las dos guerras mundiales, la gran crisis del 29, la Gran Depresión, todo un proyecto de reconstrucción, que esto es muy importante mencionarlo, y
precisamente voy a comentar ahorita, no lo debería de comentar, pero que me parece muy importante por la coyuntura de estos días. Salió hace 3 días un artículo de Martin Wolf en el Financial Times, donde dice que la elección de Estados Unidos en estos momentos es tan importante como 1932, que es cuando gana Roosevelt. ¿Por qué es tan importante? Porque Estados Unidos viene de una gran depresión que es del 29, un fuerte desempleo, y hoy estamos en una situación muy semejante, una crisis muy fuerte, una depresión muy fuerte, un desempleo muy grande y la economía parada y además con crecimientos negativos. Entonces, por eso es que Martin Wolf dice que estamos en todas las elecciones son muy importantes, pero esta en particular, la que se juega el próximo 3 de noviembre, pues es importante porque son condiciones parecidas. No quiere decir iguales, porque en economía existe el término ergodic. O sea, se parece, pero no es lo mismo. Pero las causas son muy similares y por eso la importancia de la elección de los Estados Unidos en la próxima semana. Entonces, todo allí, 1910, 1944, tenemos la influencia de Keynes, la influencia de salir de un estado de guerra, ¿verdad? De una destrucción masiva en Europa. También está en esta parte todo lo que es que ya hay un mundo totalmente dividido, un mundo bipolar. Por un lado, la Unión Soviética, el mundo socialista, y por el otro lado, el sistema capitalista. No es casual, ¿verdad?, que después del 44, aquí está el Plan Marshall para Europa, y por el otro lado, McNamara para el plan para la reconstrucción de Japón y para detener de alguna manera el llamado comunismo. Y aquí van a ver que, bueno, todo esta, la famosa Guerra Fría, que podría ser de aquí hasta acá, pues es interesante cómo ahora de repente hay personas en México que dicen que qué barbaridad, va a regresar el comunismo y no sé qué tantas tonterías andan por allí sembrando, ¿verdad? Cuando esto de la Guerra Fría ya pasó hace bastantes años, ¿no? Pero todo esto, que ahora aquí, ¿qué es lo que se fundamenta en estos años? Y es precisamente la reconstrucción. ¿Y qué es lo que se necesita para la reconstrucción? Y sobre todo para darle la estabilidad al sistema financiero, precisamente para poder lograr ese equivalente general y poder reconstruir los circuitos de la producción. Pues es nada menos que, ¿verdad?, el sistema monetario Bretton Woods. El sistema monetario Bretton Woods, y yo puse 4471 porque uno de sus pilares son 3. Uno es tipos de cambio fijo, otro el control de la inflación y el otro, ¿no? $32 igual a una onza de oro. Pues resulta que justo esta época, 4471, sale, a quien favorece son a las grandes empresas transnacionales. Y estas grandes empresas que van para Europa y para la otra parte de Asia tienen grandes ganancias que no pueden regresar a Estados Unidos, y aquí es donde se conforma una gigante liquidez. Aquí ya no la puse, que es el mercado del euro dólar. Y acuérdense que los bancos pues tienen que invertir, o sea, la función del banco es prestar a como de lugar. Entonces, toda esta parte, aquí se genera una liquidez enorme que va a parar directamente a los mercados como México y los mercados latinoamericanos y otros países del Asia y del África. Bien, aquí hay un pedazo, yo puse aquí, hay una fecha, 74-76. Este periodo que estaría de alguna manera acá, por eso le digo, los años no van ni con los sexenios, en algún momento sí con sexenios, pero también con los grandes periodos a nivel internacional. Esto es lo que nosotros, para México, fue el periodo de sustitución de importaciones,
pero también un periodo donde el peso mexicano era de 12.50 pesos por $1. Había una placa en los hoteles, ¿m? Así de fierro, decía $1, 12.50 pesos por $1. El haber mantenido ese peso a 12.50 pesos por $1 responde precisamente al sistema monetario de Bretton Woods. O sea, no fue a que a Banco de México se le ocurrió, no fue que a Lázaro Cárdenas se le ocurrió, ¿cómo se llamaba? Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, a Díaz Ordaz, a todos los... No, es que eso es lo que les quiero transmitir. O sea, tenemos que entender la economía en lo que está atrás del telón, ¿no? En el backyard. O sea, ahí es donde tenemos que entender el por qué se dieron estas políticas. Si México tiene un Estado-nación y Argentina logra un Estado-nación con Perón, y en otros países también, ese periodo, ¿verdad? De apertura aquí de un Estado-nación fuerte, con bancos públicos, con un orden con las empresas, etcétera, un orden establecido entre sector público, sector privado, gobierno y sociedad, pues esto le dio un periodo, ¿verdad?, de estabilidad al país. Y justo aquí, incluso también coincide Brasil con el llamado milagro brasileño, ¿verdad?, y con el milagro mexicano. Entonces, estos periodos que están aquí para América Latina son los periodos de sustitución de importaciones, pero además también porque está todo el pensamiento de la Comisión Económica para América Latina, todo el pensamiento de Prebisch y de todo el pensamiento estructuralista, donde de alguna manera también estaba inserto en el gobierno y se logró esa estabilidad. Todo este periodo de 44 a 76, o sea, 44, 54, 64, 74, son casi 30 años sin crisis recurrentes. Posibles mini cositas mínimas. Claro, un periodo tan grande sentó las bases de la inestabilidad. Y de ahí que, ¿verdad? Todo aquí no hubo grandes reformas, no hubo reformas, y aquí fue donde, aprovechando esa liquidez enorme, pues México se endeudó, pero ¿con quién se endeudó? Pues simplemente con los organismos financieros internacionales que son establecidos en el sistema monetario de Bretton Woods. O sea, fue el Banco Mundial, posteriormente el Banco Interamericano de Desarrollo. Y si ustedes ven la estructura de la deuda externa a partir de mediados de los 40 hasta, fíjense, hasta acá, hasta los 80, más del 50% de esa deuda estaba contratada con los organismos financieros internacionales. ¿Qué fue, o sea, el crédito, qué función económica y política presentó? Bueno, definitivamente lo que presentó es que dio paso a grandes proyectos de infraestructura, a grandes presas, a grandes carreteras, aeropuertos, todo el proceso de industrialización en el caso de México y también de Argentina, y ahorita voy a explicar qué fue lo que pasa en 76, en Argentina, todo este periodo son las bases de un proceso de estabilidad, por supuesto, un proceso de estabilidad donde de alguna manera pues se logra una clase media también. A ver, bueno, sí, ya. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, sí, le escuchamos bien. Bueno, ok. Sí, déjenme subir un poquito el volumen. Un momentito. Bien, entonces este periodo, ¿verdad? Es muy interesante. Todo este periodo no hay crisis. En el caso de México, hasta 1976, que viene la primera devaluación. ¿Fue porque Echeverría decidió devaluar el peso?
Pues no, él no fue el culpable. El culpable fue que todo este endeudamiento que se siguió, que no se hizo una reforma fiscal, pues está basado precisamente en haber captado todos esos eurodólares en este periodo, haber captado esos eurodólares e irse definitivamente a seguir manteniendo un proyecto nacional, ojo, un proyecto nacional, pero además también con fractura ya con los empresarios. Entonces, se viene el 1 de septiembre de 1976, se fractura todo el llamado modelo de sustitución de importaciones y México tiene el primer plan del Fondo Monetario Internacional. Y a partir de allí, en las letras chiquitas del plan de estabilización, México firma el acuerdo para invertir principalmente en el petróleo. O sea, 76 y 82, todo el dinero, toda la liquidez que había a nivel mundial se canalizó principalmente a que México fuera un país monoexportador de petróleo. ¿Qué pasa aquí? Y ahorita regreso. ¿Qué pasa en 76 en Argentina? O sea, en Argentina, y eso es muy interesante y por eso es que quienes nos dedicamos a esto, sí es muy importante que cuando hablemos de un país lo veamos físicamente. Allí sí no se puede hacer la investigación a través del Zoom o de una plataforma, hay que ir directamente. Es que aquí hay una lucha enorme entre el proyecto de industrialización de Perón, donde la clase obrera era su principal fuente para haber podido llegar. Entonces, aquí quien da el golpe son los militares, pero a favor de un proyecto agroexportador. ¿Por qué? Porque simplemente la rural es quien define, el que controla las divisas y quien ahora actualmente, incluso se notó cuando Cristina Fernández quiso poner un impuesto a las retenciones a este grupo, pues definitivamente tuvo que renunciar hasta el vicepresidente, con el cual había llegado ella al poder después de Kirchner, y entonces ahí resulta que los grupos empresariales tienen un poder definitivo, así como lo han tenido en México y en todos los demás países. Entonces, todo este periodo de 76 a 82 para México es fincar todas las eurodivisas que había, entran directamente para un proyecto de infraestructura del petróleo, incluso para Comisión Federal. Incluso hay un préstamo que está documentado y todo, que entra a estas empresas porque eran las que podían garantizar el retorno, el pago de intereses y de principal, y va precisamente para nómina de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, gran parte de esos préstamos entraban vía, por supuesto, el dinero, pero además se canalizaba para seguir manteniendo. ¿Qué es lo que pasa en esta coyuntura? Bueno, lo que pasa es que bueno, aquí hay ya gobiernos militares, está Allende, 73, Chile, está Brasil también, está Argentina, y durante todo este periodo, o sea, donde Argentina, Brasil y México son los principales deudores de acreedores norteamericanos, y la vez pasada hablamos de la crisis de las saving and loans, pues esa crisis que tuvieron los bancos norteamericanos, pues tuvo que ver también con esos préstamos que hicieron donde en determinados momentos no se podían pagar. Entonces, este gran periodo de finales, o sea, entre 70s y los 80s, es todo un cambio estructural a nivel internacional, donde les digo definitivamente hay un cambio porque México sea, y así está acordado, en 1982, cuando se viene aquí, se vuelve país exportador de petróleo. Había problemas en el Medio Oriente con el petróleo, principalmente
con Arabia Saudita, todos los árabes por el control del petróleo, y en ese entonces, de entre 76 y 82, México se vuelve, fíjense bien, la reserva estratégica de petróleo para el Pentágono. ¿Ah? O sea, esa es la verdad. O sea, México se vuelve el país monoproductor para poder ser un país de reserva para los Estados Unidos y principalmente para el Pentágono. ¿Por qué? Porque México, ahora, en estos momentos, ya es autosuficiente en petróleo los Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿qué tan estratégico es México en estos momentos para Estados Unidos? Eso lo vamos a ver. No sé si lo veamos ahora, pero se puede ver posteriormente. Entonces, toda esta parte es un fuerte endeudamiento canalizado principalmente al petróleo, y pues la mala pata es que México, los que estaban ahí, no sé, en Banco de México, en Hacienda, pensaron que el petróleo iba a seguir subiendo, subiendo y subiendo y subiendo. Y aquí hay un problema que también se presenta para Estados Unidos. Estados Unidos, toda esta parte 82, 84, Estados Unidos tienen la crisis de las saving and loans, que se mencionó en algún momento en la clase pasada, y Estados Unidos recompone su estructura financiera. O sea, recompone y empiezan a hacer los bancos, o sea, la famosa Glass-Steagall Act ya no funciona para los Estados Unidos, o sea, ya no funcionaba. Esa ley que se creó aquí precisamente en la Gran Depresión, donde los bancos únicamente se van a dedicar a hacer cierto tipo de operaciones y por el otro lado los inversionistas institucionales hacen otras operaciones, bueno, pues aquí ya los bancos empiezan a hacer funciones porque efectivamente aquí hay un problema y Crotty lo dice, hay un problema a nivel internacional y sobre todo en un estado industrial como es los Estados Unidos, aquí cae la tasa de ganancia a nivel internacional. Entonces aquí hay todo un proceso de reestructuración, pero también es un proceso de reestructuración para México, porque México viene, a ver, aquí la coyuntura que aquí viene y después lo vamos a volver a ver. La coyuntura que pasa aquí es que México se vuelve monoexportador de petróleo. Sus principales divisas van a ser las divisas petroleras para seguir funcionando. Pero resulta que, como les digo, ni Hacienda, ni Pemex, ni nadie se le ocurrió que los precios del petróleo iban a bajar en algún momento o que la tasa de interés de los Estados Unidos iba a subir. Aquí hay un problema después de la posguerra, al igual que sucede ahora con China, gran parte de, o sea, el haber apoyado a Japón, Japón se vuelve casi el principal exportador hacia los Estados Unidos, y Estados Unidos vuelve a estar igual que Trump con esa obsesión de su déficit, que es su déficit comercial. Resulta que tenían un déficit comercial con Japón muy fuerte y obligan entre 83 y 84 al acuerdo Plaza, ¿verdad? Y al acuerdo Louvre, Plaza, acuerdo Plaza, ¿por qué se dice así? En Nueva York, ahí enfrente del Parque Central, hay un hotel que se llama el Hotel Plaza. Y por eso es que se llama el Acuerdo Plaza, porque allí se reunieron el grupo de el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Pagos, el Banco Mundial, el que preside la Reserva Federal de los Estados Unidos, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y los otros grandes países, Alemania, Inglaterra, Francia, Canadá, se reúnen como 15 gentes a decidir qué tienen que hacer con el déficit comercial de los Estados Unidos. Y deciden que Japón, pues lo que tiene que hacer es que tiene que sobrevalorar su moneda. Si el yen estaba aproximadamente en 200, era como 300 yenes por $1, le dicen, no, ¿sabes qué? No, olvídate. Vas a ser más caro
tu moneda para que nosotros dejemos de comprarte. Y Japón es un país muy especial porque realmente el proyecto de Japón después de la Segunda Guerra Mundial es apoyado por los Estados Unidos, es totalmente incondicional de los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Fíjense que hace 2 días tuvimos un conversatorio de las próximas elecciones de Estados Unidos y Asia. Y el ponente, el doctor Uskanga, mencionó el primer presidente que va a ver a Trump sin haber tomado posesión es Abe, el presidente japonés. Pero además no solamente eso, más de 15 veces jugaron golf el presidente de Japón y Trump allí en su casa en Florida. 48 llamadas. O sea, Japón es tal la relación con Estados Unidos que, por supuesto, aquí Japón obedece al acuerdo al Plaza y después al acuerdo Louvre, que después, un año después, se reúnen ahí por junio, julio, y entonces hacen que Japón encarezca terriblemente su moneda para que Estados Unidos pudiese bajar su déficit comercial. Lo mismo que han querido hacer con China, ¿no? Es que el déficit comercial, ¿cuál fue la posición de Trump desde que entró? Es que hay que bajarle el déficit, es que qué barbaridad, es que estamos perdiendo dinero. Hay una diferencia, creo que de 300,000 millones de dólares de déficit. Entonces, China no puede seguir manejando ese tipo de cambio, tiene que sobrevalorar su moneda. Entonces, aquí lo que entonces se ocurre es que para Japón, que fue un alumno obediente, pues simplemente que entró en un proceso de deflación. Y hay un libro precioso que se llama El Príncipe del Yen, The Princess of the Yen, lo pueden ver ahí en Amazon, donde se acusa principalmente al Banco Central de Japón por haber tomado esas medidas. Ellos son los causantes por haber tomado esas medidas del acuerdo Plaza y el acuerdo Louvre para poder entrar en un proceso de deflación que hasta el día de hoy, ¿no? O sea, Japón no ha logrado crecer a pesar de que Abe presentó sus 3 flechas, ¿no? Bueno, vayamos con esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? A México, pues le suben bajan el precio del petróleo, así, ¡bram! Y no puede pagar toda la deuda adquirida en el mercado de eurodólares. Entonces, toda su deuda, porque además cambia la estructura de la deuda. Si yo les dije todos estos años, más del 50% era con organismos multilaterales, a partir de 76-82 son con bancos comerciales norteamericanos, con bancos comerciales franceses, ingleses y japoneses. Entonces, toda esa deuda no la puede pagar México, tiene que devaluar, se viene una fuerte devaluación del peso mexicano frente al dólar, y el primero que sale a hablar, y incluso está el video, yo recuerdo que fue entre un 5 y un 14 de agosto del 82, porque bueno, ya tanto la doctora Correa como yo estábamos ya viendo ese proceso. Sale en cadena nacional el que era secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, a dar un discurso y dice, tenemos una crisis de caja. Y al día siguiente se va a Washington y en un barco, en un barquito en el río Potomac, se junta con Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Reserva Federal de los Estados Unidos, el secretario del Tesoro, el Banco Interamericano de Pagos, una reunión de petit comité, y dice, ¿saben qué? Yo necesito un préstamo porque la moratoria, o sea, si México declara y dice no puedo pagar, se derrumba todo el sistema financiero norteamericano, y entonces les dice, bueno, pago, no, ¿cómo dice Eugenia, cómo es? Pago, no debo, ¿cómo es ese eslogan?
pago no debo, pago no tengo, debo. ¿Cómo es, Daniel? ¿Te acuerdas? Pago Sí, no es tengo, debo no tengo. Pago no. Pago no tengo, debo. Debo no niego. Debo sí. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Debo no niego, pago, pago no tengo. Y entonces aquí lo que pasa es que le dan el primer paquete a México de cerca de 4,000 millones de dólares. Ahorita 4,000 millones de dólares no es nada, ¿no? Pero en ese entonces se le da un préstamo por 4,000 millones de dólares para hacer como que va a pagar y entramos en un proceso de reestructuración de la deuda externa. Toda la década de los 80s, México, como les digo, siempre es el primero en todo, para lo malo, ¿verdad? Y entonces México hace un programa de reestructuración de su deuda externa con plazos, o sea, arreglan los plazos, va a seguir pagando, pero le dan mayor plazo para pagar, tasas de interés más bajitas, pero nunca cae en moratoria. Y ese esquema, México lo hizo en 3 renegociaciones y Brasil lo va a hacer en las renegociaciones y también Argentina. Y por supuesto va a ser el esquema para todos. Entonces, toda esta parte, si ustedes se dan cuenta y ven las estadísticas de CEPAL, que espero que las tengan porque después como eso quedó en papel y ya o cambian la metodología y ya no, quién sabe cómo le hacen, pero ya no se ve. Pero aquí se vuelve América Latina y México principalmente en exportador de capitales. O sea, producíamos para pagar la deuda. Todo esto es lo que se llama la Comisión Económica para América Latina, la llama como la década perdida. Entonces, la década perdida es la década de los 80s, hasta que llega 89, y aquí está, aquí faltó poner 89, pero yo traigo otra laminita también quise hacer, porque era muy difícil explicar esto, pero dije, bueno, algo me debo de acordar. Toda esta parte de cuando entra en 89 Carlos Salinas de Gortari, lo primero que dice, ¿saben qué? México no puede estar así. Y manda a Pedro Aspe, al secretario de Hacienda en esos momentos, a negociar con todos los bancos. Lo manda a Japón, a Inglaterra, a París, a Estados Unidos, a negociar los préstamos y logra, y eso es, ese de lograr es entre comillas, porque a partir del 89 lo que hace es que México regresa al mercado internacional de capitales. Toda esta parte de 89 a 94, y aquí quizás faltó otra bolita, ponerla acá, porque a lo mejor faltó, yo diría, a ver, bueno, a veces no. Es 82, yo diría que es 89, 88 hasta 94. Toda esta, perdón, es 89, porque es cuando él toma. Sí es 88, pero ya es 89, 90, 91, 92, 93 y 94. Él negocia el poder regresar, el que México regrese al mercado de capitales. Y hace muy buena su tarea, porque incluso todo ese periodo es lo que nosotros vamos a llamar la entrada al mercado de capitales con bombo y platillo. Es más, hay se firma el acuerdo del Plan Brady. Aquí está el llamado Plan Brady, donde es, ¿no? El Plan Brady, donde es la renegociación. O sea, ya dijeron, bueno, de deuda ya es, olvídense, aunque hemos seguido pagando, ya eso ya no se dice. Pero aquí es todo el proceso de titulización de la deuda. Y allí en el artículo de la doctora Correa habla perfectamente lo que viene a ser el proceso de titulización y que, bueno,
aquí están las bases y como les digo, 94-98, para 94-2008, en mi opinión, son las bases, porque esto no se da solamente en México, eso es lo que quiero que entiendan, que no es que ya en ese momento a Cedillo se le ocurrió o al que sigue, ¿no? A Fox, no. Aquí hay todo un proceso de integración e internacionalización donde el sistema monetario internacional está basado en la titulización, en los corporativos no financieros, en los inversionistas financieros que crean las bases para la siguiente crisis que es 2008-2009. 2008-2009, vamos a poner aquí 2009, ¿verdad? Y yo lo dejaría en los antecedentes que son 2019 y por supuesto la Gran Depresión en la que estamos, que es 2020 y que yo le puse 2030 pensando que vamos a salir en 10 años, que es la recomposición nuevamente, si es que la hay, de todo con una gran fuerza, una recomposición del sistema capitalista. Bien, entonces, sí quería más o menos hacer esto, porque, y les digo, regresar a la hipótesis, vamos a ver si acá, bueno, esto ya lo hice como un resumen pequeñito, o sea, y puse a lo largo de los siglos, ¿no? Las recurrentes crisis, vamos a poner recurrentes siglos, recurrentes crisis de endeudamiento, principalmente externo, pues porque simplemente hay un equivalente general, ¿verdad? Que es el que me está dominando todos esos grandes intereses. Entonces, todo esto, a ver, aquí yo puse un poco ya para resumir, los imperios, la corona española, la expansión del imperio británico, la hegemonía de Estados Unidos, cómo se va dando, o sea, cómo México, cómo nuestras naciones, nuestros países están insertos en ese proceso, ¿verdad?, de internalización e integración, donde hay un equivalente general y donde incluso se imponen medidas, ¿verdad? Se imponen medidas a través de la creación de un sistema monetario internacional, el llamado Bretton Woods, donde hay organismos financieros internacionales que hasta el día de hoy, hace 15 días, tuvieron su reunión de otoño, ¿verdad? E incluso están dando la pauta para cómo vamos a salir de esta crisis. Y por el otro lado, los estados y los gobiernos y los grandes bancos y los grandes consorcios son los que me están dominando. O sea, que hay una relación entre los grandes bancos, entre el Estado y el gobierno, y yo puse los grandes consorcios transnacionales o los grandes corporativos o los grandes inversionistas financieros o grandes inversionistas institucionales. ¿Qué es lo que hay acá? Bueno, yo puse, bueno, la Reserva Federal de los Estados Unidos cumple un papel muy importante y lo cumple, y ahí está en la otra lectura, principalmente porque la Reserva Federal de los Estados Unidos, y más en el contexto de un acuerdo de libre comercio, que es el que nosotros tenemos, ahora se le llama, como TEMEC, bueno, pero Estados Unidos, vamos a agregarlo, Telecan, para que no digan que se me olvidó, TEMEC, sí, ahí está, el TEMEC, lo guardamos. Bueno, entonces, todo esto, o sea, simplemente, o que se llama también la FED, vamos a ponerlo, FED, ¿no? Y el Telecan son los que van a dominar, y por eso la importancia de leer lecturas como Keynes, ¿no? Son los que van a dominar a través de la tasa de interés, a través de la eficiencia marginal de capital, lo que son nuestras políticas económicas, nuestras políticas públicas. Todo esto que vemos aquí y que sería 94, 2019,
pues está de alguna manera en un proceso de integración donde Banco de México y también los bancos de América Latina, los bancos centrales, dependen principalmente de la tasa de interés que pone los Estados Unidos. Y aquí es donde, ¿verdad? Nosotros firmamos un acuerdo que es el Tratado de Libre Comercio, donde a partir de 94, que eso es lo que yo recuerdo mucho, es que casi ya era México con la firma del tratado, es que pasábamos al primer mundo, o sea, pasábamos a ser casi parte de Estados Unidos. Incluso hay algo que me gustaría comentar aquí con ustedes, porque me parece que sí es muy importante. Dentro del Telecán se planteó mucho una moneda común para México y Estados Unidos. No tanto se hablaba de Canadá, pero sí de tener el dólar como moneda de curso legal. Fue a tal grado, y recuerdo perfectamente, que fuimos a un evento de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se llevó a cabo en Dallas. Y allí estaba, ya había salido Menem, ya para, o Menem, no, en el año 2000 ya estaba Menem, ya no era presidente. Estaba Carlos Menem creo que su pareja era Bocolo, que había sido la Miss Universo de Chile, ¿verdad? Espero no equivocarme. Estaba, ese sí, no me acuerdo su nombre, el presidente de la Reserva el presidente del Banco Central de Brasil, y al día siguiente llegaba Guillermo Ortiz. Todo el proyecto que lo hizo Cavallo, porque Domingo Cavallo fue el que hizo el proyecto de la dolarización para Menem. Fíjense, ya Menem sale, pero ya ese proyecto ya era fallido, ya no podía vivir, pues lo mismo que le hicieron a Japón y a Brasil y a todos, al sujetar, allí en Argentina implantaron el Consejo Monetario, ¿verdad? Donde un peso argentino era igual a $1. Entonces, si el Banco Central necesitaba más circulante para crear empleo, pues resulta que no podía porque pues la máquina no le dieron para poner la tarjeta ahí en el aparatito y hacer dólares. Los dólares se hacen en Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal no va a prestar la máquina para que lo hicieran en Argentina. Entonces, había serios problemas, ¿verdad?, para poder seguir con el Consejo Monetario. Pues justo en ese momento, en esa reunión que fue, si mal no recuerdo, entre marzo y abril del 2000, estaba Cavallo con todo el proyecto de dolarización para las Américas. Afortunadamente, y creo que ha sido lo único inteligente que hizo Fox, es que andaba en campaña y se hablaba, por supuesto, de la dolarización. El proyecto para las Américas, qué mejor, o sea, ¿para qué tener tantas monedas? Mejor una sola, mejor tener el equivalente general del dólar, ¿no? Como en Ecuador, ¿no? Que va uno allí al mercado y resulta que esa impresión de que o sea, estamos en un mercado totalmente originario, hablando el aymara, y entonces si están circulando los dólares, pues sí, es así muy impactante, ¿no? Pero bueno, allí ese era el proyecto para México y América Latina, la dolarización. Pues resulta que ya en Argentina estaba mal, o sea, ya no estaba funcionando. Y justo entra Fox y a los cuantos meses, pues el proyecto ni siquiera nombrarlo, porque es cuando fracasa el Consejo Monetario y en diciembre de ese año tienen no sé cuántos presidentes, ¿verdad? Todo voy a decir el desmother, lo voy a decir en inglés, de la economía argentina, y entonces allí, ¿verdad?, pues por supuesto que se acaba el Consejo Monetario y se acaba la dolarización, y Cavallo, la verdad es que no sé dónde anda, o sea, desconozco si todavía vive o no vive, pero ese proyecto se acabó y lo acabaron. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener una moneda, ser soberanos monetariamente, pero también como aquí en el Telecán
y actualmente en el TEMEC, si nosotros leemos el capítulo donde están los servicios financieros, bueno, fue simplemente darle jurídicamente, como yo les dije, el Telecán es como ya establecer el matrimonio, un matrimonio que estaba mal habido, no nada de pareja, ahora ya están casados y punto, ya, frente a la ley ya están. Pues ese es el Telecán y posteriormente el TEMEC, donde definitivamente todo el sistema financiero y todo lo que es política monetaria y política fiscal, pues tiene que ver muchísimo con la tasa de interés que finca la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces tenemos un muy poco margen de maniobra. Y después está, al mismo tiempo, lo que entendemos por financiarización. Y allí yo recuerdo en una de las clases de la doctora Correa, donde decía es que todo está financiarizado hasta la hamburguesa que te comes, los zapatos que traes, todo, porque efectivamente la financiarización y que estamos aquí, miren, todo ese proyecto de la titulización y securitization, o sea, es parte de un cambio de estructura del sistema monetario que se da aquí en 71 y que empieza a florecer y que, bueno, definitivamente entra en una crisis garrafal. Yo aquí más o menos terminaría, es una cosa muy, o sea, quise hacerlo más como a nivel de plática de café, pero me parece que es muy importante que quienes no son economistas por lo menos se acerquen a ver cómo se van dando estos cambios y sobre todo esa idea que hay que un poco para poder entender más los problemas, es esa relación que hay entre los grupos financieros en un país, los grupos que manejan las divisas. O sea, es muy importante los grupos que manejan las divisas y que son divisas que no entran al país. Son divisas que quedan, no sé, en algún banco fuera del país, ¿verdad? Pero que a final de cuentas son los que están determinando el juego con el Banco Central del país, ¿no? O sea, la tasa de interés, y que también creo que aquí lo comentamos, como la tasa de interés es una relación pues de intereses políticos también, la forma en que se trabaja esto. Después yo traía, déjenme ver, aquí traíamos un resumen de las lecturas y, y creo que yo que quizás podría terminar un poco con las perspectivas de la economía mundial. Esto es una gráfica que sale a mediados de año, también del Fondo Monetario Internacional. Estas han mejorado un poquito, pero no crean que mucho. O sea, aquí están, es 2019, los crecimientos. Me voy a poner los lentes para ver un poquito mejor. Los crecimientos es hasta 2019, por ejemplo, el Producto Mundial 2.9, son tasas que incluso son mucho más bajas que antes del 2008-2009, ¿no? Y aquí lo más importante es la tasa de como el único país que a pesar de que nunca ha tenido una caída negativa, China, pues China está creciendo por arriba de Estados Unidos y de los países europeos. Y entonces aquí ven las proyecciones, o sea, pues son totalmente negativas para el 2020. Estas cifras están cambiando constantemente, ¿no? Y claro, también acuérdense cómo manejamos los economistas las cifras, las manejamos de acuerdo a lo que nos conviene. Pero esto también me parece muy importante, creo que como también doy la otra clase en maestría, entonces ya no sé si aquí lo comenté, pero aquí es muy interesante ver el punto máximo de cómo la economía pues no está bien todavía. Yo diría que nos falta mucho por recuperar, porque si bien el punto máximo fue 29.551 y baja hasta 18.000, y ahorita anda sobre 27, esto no quiere decir, y vamos a ver cómo se juega ya seguramente ya cerraron los mercados en Nueva York a estas horas, tendríamos que verlo en directo, pero el lunes vamos a ver cómo aparecen, pero a lo que voy es que fuera de que el Dow Jones, que es uno de los indicadores más importantes, pues lo importante es ver cómo
cómo se está desempeñando el empleo, el desempleo, la inflación. Y esto es muy interesante porque fíjense cómo el precio del petróleo, ¿no? Aquí cae casi a números, es el comportamiento del petróleo y afortunadamente para México, creo que el precio del petróleo ya anda sobre arriba de $20 el barril, pero por supuesto no están. Bueno, esas son perspectivas de la economía, estos son cómo están los bancos, etcétera, y esto es lo que está dando. Y por último termino con la portada de este fin de semana del Economist, y bueno, pues no sabemos, ¿no? No sabemos quién va a ganar. Y bueno, pues esto sería de mi parte todo y dejo de compartir la pantalla. No sé, te pasaría el micrófono, Eugenia, si quieres hacer algunos comentarios. Sí, claro que sí, Alicia. Tienes varias preguntas y ya poco tiempo nos quedan una media hora para cerrar la sesión, y ha sido como muy rica, muy, pues abarcando un periodo muy grande de la historia del país y de América Latina, y en ese sentido nos va quedando, creo yo, más claro cómo las crisis son históricas, no son resultado de, ups, se me pasó la mano con el endeudamiento, ¿no? Sino que se conforma toda una situación eh, entre el poder, el dinero, el crédito, los flujos de capital, etcétera, que conducen finalmente a crisis financieras. Que las crisis, nos queda claro que las crisis financieras, como decía la doctora Girón, pues no son, más bien son inevitables. Lo que sí se puede hacer es manejarlas, administrarlas correctamente eh, para que no entrañen pues un empeoramiento de la distribución del ingreso y no generen más desigualdades, sino al contrario puedan ser el motor de nuevos desafíos para mejorar la distribución del ingreso. Y también nos queda claro, como dice la doctora Girón, no solamente que México fue un espacio muy importante de experimentación de todas estas políticas del consenso de Washington, de todas estas políticas que se instrumentan, pues en primer lugar para que México, como muchos otros países deudores, puedan seguir pagando. Sí, eso es así como muy claro, porque pues no por nada los banqueros pues son quienes tienen el poder más concentradamente, tanto en los Estados Unidos como en México. Entonces, pues lo primero que se preocupan es por sus intereses directos y personales, y es, por lo tanto, pues cómo le van a hacer para que mis capitales puedan seguir recibiendo una rentabilidad de esos créditos que se fueron dando. Es interesante también que la doctora Girón nos ha subrayado muchísimo, pues, que aunque las crisis no se pueden evitar, tenemos los mexicanos, como todos los países latinoamericanos, las posibilidades de avanzar en garantizar que estas crisis no sean tan paralizadoras de la actividad económica y tan golpeadoras del empleo como lo han sido hasta ahora. Tenemos muchísimas preguntas. Si quiere la doctora Girón, creo que preferiría yo irlas leyendo. Voy a descartar algunas porque, por ejemplo, hay una sobre el sistema de pensiones y es exactamente lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, todo eso lo queremos aglutinar en la siguiente sesión, que vamos a tratar de que sea una sesión más participativa de todos ustedes, para que podamos ir descomponiendo las cosas hasta poder entenderlas desmenuzadamente qué pasó. Pero por mientras, pues creo que hay varias preguntas muy interesantes, muy importantes que se te están haciendo,
Alicia, y que creo que sería bueno que pudieras comentar algo, ¿no? Está una sobre el plan Violeta, que el plan Brady, ¿no? El plan Brady, no pregunta del plan Baker que le antecedió en 1985, sino directamente del plan Brady. Habrá que decir que estos planes surgen de la Secretaría del Tesoro norteamericano y justamente surgen con la preocupación de que el Tesoro norteamericano pues no sea uno de los principales rescatistas de la deuda externa de los países deudores, mayores deudores, y que no sea el principal rescatista de los países de América Latina. Entonces, eventualmente, pasajeramente se consideraba que una presencia en garantía, como garante de los pagos de la deuda, podía evitar que el Tesoro pues invirtiera más dinero en ello y frenar además el mercado especulativo. Pero bueno, lo que te preguntan, Alicia, es si el inicio de la negociación del plan Brady fue cuando México, cuando el Banco Central empezó a profundizar más la restricción monetaria, ¿no? Que si existe alguna relación entre ambos, ¿sí? Porque se pregunta, bueno, pues si hubo tanta restricción monetaria entre 82 y 94, ¿por qué de todas maneras, a pesar de la restricción monetaria, pues no se logró controlar la inflación? Aquí posiblemente habría que decir que pues la inflación no tiene un origen monetario, ¿verdad? Pero bueno, habrá que comentar este punto que es muy importante. Elsa nos está preguntando respecto de la situación de México en el mercado, en lo que se conoce como el mercado de capitales, ¿no? Que si México puede volver al mercado de capitales, me imagino el mercado de capitales internacional, significa que ya reorganizó su estructura productiva hacia la exportación de bienes primarios, de commodities, o no es así. Después hay una aclaración respecto del tema de la dolarización argentina, señalando que, bueno, que es cierto que en Argentina lo que hubo fue una caja de conversión más que una dolarización como en el caso del Ecuador, ¿sí? Y que nuestro personaje Cavallo, aunque lo crea usted o no lo crea, sigue viviendo en Argentina y dando cursos, lo cual ya me parece que pues nombra lo que hoy puede ser la economía de muchas maneras, ¿no? También nos recuerda Jesús Sosa que la frase esta de pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que es atribuida a Porfirio Díaz, en realidad su autor fue el intelectual Nemesio García Naranjo. No sé de dónde saque la información Jesús Sosa, no nos lo comparte, pero dice, bueno, que no solo México es vecino de Estados Unidos, en realidad toda América Latina, ¿no? Juan Carlos, bueno, yo creo que lo dejaría ahí y luego seguimos con otra tanda, ¿no? Bueno, a Violeta, en relación al plan Brady, bueno, yo le recomendaría el libro Eugenia, que lo puse en la bibliografía. Sí, el del plan Brady, 50 años de deuda externa. No, sí se llama así, 50 años de deuda externa, ya ni me acuerdo. Entonces, aquí en la página 209, dice, México inicia la década de los años 90 con una alternativa de solución a su deuda externa, en función de las necesidades del capital financiero transnacional, bajo la crisis estructural del capitalismo y la internacionalización del capital. ¿Sí? Miren, el plan Brady, o sea, y aquí viene la estrategia del plan Brady, viene la nueva estrategia mexicana, el convenio de México con el Fondo Monetario Internacional, el plan de desarrollo, el plan de 89-94,
las soluciones al endeudamiento, el Acuerdo de París, Acuerdo de Renegociación de febrero de 90. Sí, yo creo que, no, pues el plan Brady, como dijo la doctora Correa, es porque es en función de lo que hace el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, es el que lo hace. Miren, varias cositas, a ver, déjenme redondear. Bueno, en primer lugar, algo que comentó Jesús, sí me gustaría comentar lo siguiente. En agosto del 82, fíjense, a mí algo que me impresionó muchísimo es que sale en la revista Time, en esos momentos, si hacemos un poquito de historia, está el problema en Irán, con el Shah de Irán. Un terrible problema en el Medio Oriente. Pero fíjense lo que sale. O sea, ¿cuál es lamentablemente yo ya tiré todos esos papeles porque hubiera sido muy interesante que alguien se dedicara a hacer eso y pues yo creo que a mí ya no me da tiempo, ¿verdad? Entonces hay que empezar empecé a tirar papeles y tiraré más, ¿no? Pero si a alguien le interesa, pues hay que le escriban a Daniel y yo le hago sus cajas y les mando todo para que se pongan a estudiar. Es más, tenemos en el cubículo en periódico, porque antes no había ni PDFs y menos fotocopias, en recortes de periódico, todo el historial de la deuda externa. Entonces, quien le interese, pues puede ir ahí y buscar los periódicos, ¿no? Espero que todavía estén vivos los periódicos y que no haya habido ratas. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que a mí me impresionó mucho? Sale un artículo en el Times y dice, Estados Unidos no quiere un Irán en el sur de su frontera. Así. Para Estados Unidos, el problema de la deuda en 82 es que definitivamente tenían que solucionarlo y lo solucionan a través del plan Baker, que es el que estaba, que bueno, que fue asesor de Obama hasta hace poco, porque ya murió. Un señor que cuando lo vimos, Eugenia y yo, en la Reserva Federal de Chicago, medía más de 2 metros, como 2.10, y nos sacamos la foto con él, porque pues, es impresionante, era impresionantemente alto. Bueno, el señor Baker, y después el señor Brady, digo, estamos al sur de su frontera. Realmente, a pesar de que para los Estados Unidos, América Latina es el patio trasero, sí les interesa y sí están interesados en que aquí no haya grandes problemas sociales. El problema de la firma del Tratado de Libre Comercio y el problema de Estados Unidos, y ya se dijo, todas las reformas del Washington Consensus, y sobre todo la firma del tratado, porque por eso es que el plan Brady va ligado a lo que Salinas en ese momento se planteó, junto con Canadá y Estados Unidos, es el poder, una mejor integración de los mercados, con la idea de que México pues lograra mejores tasas de crecimiento. Entonces, la única manera para poder lograr eso era que México regresara al mercado de capitales. O sea, México es un país de alta rentabilidad, o sea, de alta rentabilidad para los inversionistas financieros, porque se paga a final de cuentas las deudas, ¿no? O sea, allí es donde, o sea, ¿por qué se nos presta y por qué se hicieron esas renegociaciones y después fue la receta para los otros países? Pues no fue porque fueran la buena onda, porque incluso si nosotros vemos en el plan Brady todo lo que se hace en las renegociaciones, hubo cancelaciones de deuda, cosa que ahorita es impensable que el actual gobierno se ponga a renegociar la deuda. Y otra de las cosas, esto ya lo habíamos dicho, o sea, que es muy importante ver con lupa esas renegociaciones, porque efectivamente se cancelaron préstamos, se bajaron tasas de interés, se dieron plazos más largos para pagarla, pero lo importante en el negocio es que entraran los inversionistas institucionales para poder lograr ganancias. ¿Y quiénes son los inversionistas institucionales? Y allí voy a la siguiente crisis. Los inversionistas institucionales eran principalmente, dado el cambio estructural en el sistema financiero norteamericano, son principalmente los fondos de pensiones. O sea, los fondos de pensiones para los mayores de edad, para los viejitos, pues es una forma en que todos sus retiros
viven de sus intereses y viven muy bien. Y viven muy bien y son muy buenos intereses porque los invierten en los países emergentes, que pagamos muy buenas tasas de interés. Entonces, el plan Brady entra con todo el proceso para ampliar a esos inversionistas y poder llegar a México a tal grado, y esto lo vimos, también la doctora Correa lo comentó, o sea, nosotros se inventaron los tesobonos. O sea, todo el gobierno de Salinas inventa los llamados tesobonos. ¿Y en qué cabeza cabe? Yo no sé si fue Salinas o si fue Guillermo Ortiz o quien estaba en Banco de México, se inventan el que todos los préstamos que nos daban, esos Fidelity principalmente, Eugenia lo recuerda muy bien porque también lo trabaja en un trabajo, Fidelity, bueno, invierten los famosos tesobonos y son instrumentos que crea el gobierno donde dice, bueno, no importa, van a estar en dólares. Si hay una devaluación, no hay ningún problema. Nosotros lo vamos a pagar en dólares. O sea, no, o sea, creen en nosotros. Y efectivamente creyeron en nosotros. Cuando la crisis que fue 94-95, por problemas también de caja y por el creciente endeudamiento, hay un cambio. Sale Salinas, entra Cedillo y resulta que quien pasa de la Secretaría de Comercio a la Secretaría de Hacienda es nada menos que Serra Puche, quien negoció el Tratado de Libre Comercio y que se la pasó dando asesorías sobre el Tratado de Libre Comercio a todos los países de América Latina y quien estuvo en el backyard, ahora en las negociaciones del TEMEC. Entonces, toda esa escuela, o sea, a él, pero él era en la Secretaría de Comercio, llega a Finanzas y resulta que es el 19 de diciembre y resulta que no hay con qué pagar, pero además se enteran los principales empresas y sacan el dinero de un día para otro y claro, se quedan sin dinero, ya época casi navideña, y ni México contestaba los teléfonos, ¿verdad? No había WhatsApp, ni contestaba el WhatsApp, ¿verdad? Y los Estados Unidos, bueno, todos los mercados financieros diciendo qué pasó en México. Una fuertísima devaluación. ¿Y quién salva a México? Pero en función de los fondos de pensiones. Va a ser Clinton. Clinton, y estaba el que fue presidente de, ay, se me olvida, el que es el creador de la palabra, o no creador, el de, ¿cómo se llama? Stabilization, la palabra ahora de, que está de stagflation, que él fue el que le dijo, ¿cómo se llama, Eugenia? El que dice que ahora es un proceso de stagflation hasta antes del 2020. ¿Cómo se llama? ¿No fue Larry Summers? Summers estaba y le dice a Clinton, no hay ningún problema, prestemos los 50,000 millones de dólares, México los paga en menos de un año. Entra el dinero y sale, pero así, le da el círculo y entra para pagar la deuda de los llamados tesobonos, donde Fidelity había tenido una gran inversión. O sea, y cayó el PIB en cerca de un 7% en México. Y salvamos a los fondos. Esa fue la crisis de ese gran endeudamiento. Entonces, el plan Brady, pues sí, aquí está en el librito aquí está todo, está reseñado, pero a final de cuentas fue la forma de meter a los inversionistas institucionales, a los fondos de pensiones, a las aseguradoras, al mercado de valores mexicanos y que a final de cuentas realmente no perdieron. Quien perdió fue el país y las grandes desigualdades. Entonces, lo de dolarización, sí, efectivamente, estoy de acuerdo que pues es una pena que Cavallo ya se debería de retirar, quizás no sé, a escribir sus memorias y el daño que le hizo a todos los países de América Latina, porque Cavallo, al igual que George Bush, fueron los que dieron la pauta de todas, y como Williamson y Pablo Kuczynski, que no sé si está en la cárcel o no, pero Pablo Kuczynski, ellos fueron los ideólogos de los 80s y 90s, y es una pena que todavía sigan dando cursos, ¿no? Así como Serra Puche hablando sobre cómo tenemos que
que abrir. Creo que había otro de los mercados de Oye, capitales. Alicia, pero al menos no están al frente de la OCDE. Ah, bueno, bueno, aquí me retiro mis comentarios en relación a nuestro amigo que fue el que firmó los primeros planes de estabilización para México. Él era encargado de la Oficina de Deuda Externa en Hacienda, y él fue el que negoció el primer acuerdo de estabilización del Fondo Monetario Internacional. O sea, y bueno, ahora ya no saben ni qué hacer, ¿no? Con esta crisis. Y también es interesante ver el discurso de la que hizo el trabajo de la deuda, de esta, que ahora es la economista en jefe del Banco Mundial, junto con Georgieva, diciendo que, bueno, que las políticas de ajuste estuvieron muy mal y que ahora nos vamos a política fiscal, y que, bueno, pues ya ahí hay una confusión entre si están de acuerdo con la teoría, ¿cómo se llama? La teoría monetaria del dinero, ¿no? Que nuestra amiga Stephanie Bell, que ya no es Bell, que en Estados Unidos todas las mujeres se cambian el nombre cuando se casan, Stephanie Kelton. Entonces, ya hay la confusión si son post-keynesianos o no keynesianos, ¿no? Pero bueno, eso es en pocas palabras lo que yo podría decir. No sé si hay más preguntas y ya con eso terminaríamos. Alicia, bueno, unos 5 minutos, 10 minutos más de preguntas, porque hay aquí algunas todavía que se pueden resolver en esta sesión. Aquí nos están pidiendo algún libro que tenga, ¿cuál libro o qué historiador económico recomendaríamos para tener una visión tanto coyuntural como de conjunto del país? Me imagino que se refiere de la actualidad, no de... A ello me acuerdo pues que sacamos los 4 tomos y también sacamos no sé si Claro. recuerdas que sacamos el de filiales exitosas, en fin, hemos sacado algunos. Bueno, pero es una pregunta para ti. La otra es de Vania, nos pregunta, ¿sería el momento de pedir deuda en moneda extranjera? ¿O cuál sería el mecanismo de endeudamiento más prudente para salir de la crisis actual y no seguir dependiendo de los organismos internacionales y de financiamiento externo? Y luego también nos están, ya nada más una más, ¿no? Te la voy a decir. El TLC con los Estados Unidos han sido, el TLC con los tratados de libre comercio con Estados Unidos han sido un fraude que terminan destrozando la producción de los países en desarrollo y en este caso específicamente de México. Entonces, pues esas son básicamente las 3 preguntas que faltarían para cerrar la sesión de hoy. Sí, bueno, definitivamente que no, lo que pasa es que, miren, yo por eso empecé con esta hipótesis, con esta apreciación de que somos países totalmente integrados a los circuitos internacionales. Hay un proceso de integración y de un proceso de internacionalización. Aquí lo importante es cómo los gobiernos tienen que realmente satisfacer las necesidades del mercado interno y cómo a través de procesos de regulación tratar de impulsar, pues sí, a los pequeños, medianos y a las empresas nacionales para la creación de empleo. En mi opinión, ha habido el hecho, por ejemplo, simplemente, lo hemos dicho aquí, el Telecán, a la hora que en el Telecán se junta esta camisa de fuerza para la política monetaria y la política fiscal, pues definitivamente México no puede hacer nada porque depende principalmente de la opinión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es el Banco Central de Estados Unidos el que está definiendo nuestra política. Ahora, ¿qué ha hecho el Banco de México? Es que también ya lo dijimos aquí, o sea, tenemos grandes reservas, pero también porque muchas reservas, muchos dólares están viniendo porque estamos dando tasas de interés altas. Aquí es como estar entre la espada y la pared, pero también es el filo de la navaja. En cualquier momento ese dinero va a salir. Yo creo que sí debemos de tener. Ahora, la pregunta de Vania es muy importante porque efectivamente
los empresarios con toda esta crisis quisieron que tuviéramos, que tuvieran préstamos para poder seguir, para que las empresas no se cerraran. Yo creo que aquí el gobierno debió, o al menos así como, o sea, los empresarios, porque parecería ser que el discurso actual es como que el capital rentista son los empresarios nacionales y por lo tanto no los vamos a apoyar porque se han enriquecido mucho. Bueno, aquí regulemos y aquí también regulemos la corrupción que ha habido, no solamente entre empresarios, sino también entre los gobernantes. Entonces, mi opinión es que sí se debe de dar apoyo a las empresas porque está en juego el empleo, pero también insisto en que hay que regular y hay que saber a qué empresas se les va a dar. Entonces, si es bueno o es malo, o sea, el crédito en el sistema capitalista es el aceite, es como el agua para el humano, o sea, el crédito es indispensable y debe de seguir. Entonces, sí es muy importante y un poco, o sea, yo lo que quiero es que en economía no podemos decir es malo, es feo, es bueno, es amoroso, no. O sea, hay que entender las cosas de una manera muy racional. Y por eso es que siento a veces que la teoría o el pensamiento económico latinoamericano de los años 60, 70 y 80 no construyó una metodología al menos para poder entender lo que es el dinero crédito, la moneda y el equivalente internacional. Entonces, llega un momento en que se toman decisiones muy de corazón y a veces muy panfletarias. Entonces, eso pues de alguna manera recae en las decisiones de los gobiernos en determinado momento. Entonces, esto pues, sí, ahora, ¿qué libros? Yo, bueno, sí me hubiera gustado tenerlos a la mano. Está el de economía financiera, que son 4 tomos. Yo creo que allí pueden encontrar ustedes muchísimos. Esos los publicó Miguel Ángel Porrúa. Está este de 50 años de deuda externa, yo no sé si ya está en el repositorio, y están pues muchísimos artículos en Ola Financiera. Yo creo que Ola Financiera en estos momentos es la única revista que tiene un pensamiento alternativo y sobre todo un pensamiento post-keynesiano, y que de alguna manera nos da elementos para poder entender el capitalismo actual, para poder entender a nuestros países como economías monetarias de la producción. Ojo, así es como hay que entender las economías de estos países y por lo tanto, claro, pasemos un poco a lo que son las decisiones de política, a las decisiones de los grupos. Por ejemplo, esto de cuando yo digo el ejemplo que doy de Argentina, que lo entendí pues estando allí, ¿verdad? Cuando uno va a la rural, cuando uno ve el poder de los grupos agroexportadores, que son como 5 o 6, ni crean que son 10 o 20, pero que son los que manejan las divisas de ese país. Bueno, uno puede entender el por qué se dio un golpe de Estado. Uno puede entender por qué los militares duraron tanto tiempo y por qué Argentina, con toda la riqueza que tiene, no no tiene un proyecto industrial autónomo, aunque con Kirchner y con Cristina dieron así casi la tierra de fuego, ¿verdad? Fue una parte para abrir a los inversionistas y poder empezar a tener un mercado, reactivar la economía. Entonces, ahí es donde, ¿verdad? Bueno, Argentina ahorita vive una situación terrible, una situación que siento que no encuentran o sea, lo que hizo. A ver, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional le prestó 50,000 millones de dólares? Pero ¿dónde estaba Cristina Lagarde? O sea, ¿Macri la enamoró o qué le dio a Cristina Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, cuando ya iba a terminar su periodo, cuando se sabía que se iba al Banco Central Europeo, y le da esa cantidad
¿Y dónde quedó? Es que allí es para que se haga una auditoría dónde quedó ese dinero. Argentina no tiene por qué pagar un dinero que no está canalizado a inversiones. Ese es el gran fracaso, y aquí con esto terminaría. Miren, en todos los proyectos de los organismos financieros internacionales, Banco Mundial y Banco Interamericano, que son los préstamos que se dan a partir de los años 40 hasta los mediados de los 80, al menos en México estaban etiquetados, seguramente hubo corrupción, bueno, pero fueron a dar a carreteras, a presas, a proyectos hidráulicos, a proyectos de energía. O sea, estaban etiquetados. Cuando el crédito empezamos a contratar con la banca comercial, el crédito no estaba etiquetado. Entonces, salíamos al mercado, o sea, venían los acreedores, ya voy a terminar, venían y hacían fila ahí en la oficina de Ángel Gurría para contratar los préstamos, porque había que dar esos préstamos, las eurodólares. O sea, esa gran liquidez tenía que entrar, y por eso es que muchos préstamos fueron a dar para pagar nóminas y aguinaldos. Allí está mal. Esa deuda nunca se debió de haber pagado. Yo con esto termino. Creo que el tema es tan apasionante que podríamos seguir otra hora, pero pues ya me voy a quedar sin voz, y yo con esto terminaría, Eugenia, y quizás para invitarlos para la siguiente. Tú lo comentas. Sí, sí, pues ya estamos, ya nos quedan 2 minutos para terminar. Nada más quiero, en primer lugar, agradecerle a la doctora Girón la extraordinaria conferencia que dio hoy en día. Me parece que la visión de largo plazo que nos plantea va a ser muy útil para colocar las siguientes sesiones en el lugar que les corresponde en la historia de este país. Luego vamos, y de América Latina. Los invito pues a que reanudemos nuestras sesiones el próximo viernes. Tratemos de ser puntuales, empezar a las 12 para que así podamos continuar. También los invito a leer la revista Hola Financiera, que está apareciendo en el chat de esta sesión, para todos, la dirección electrónica. Los invitamos también a nuestra última y cuarta sesión que va a ser sobre presentaciones de los libros que estamos organizando para ustedes, con algunos de los autores y varios comentaristas, para aquellos que tienen inquietud de los últimos libros que se han publicado. Y por supuesto me da pues mucho gusto saludarlos a todos, tenerlos aquí con nosotros durante todo este rato. Y por favor, no se olviden de llegar a tiempo, no se olviden de venir a la próxima sesión. Y ahora me gustaría que todos abran sus pantallas, que pongan su fotografía, que quiten su fotografía y su nombre y pongan su cara, para poder tomar las fotografías que estamos tomando para la memoria de este curso. Todos digan whisky y así. Sí, no sé si que José Carlos esté tomando las fotos. Las fotos. Ya nada más estoy esperando que todos ya activen su cámara, doctora, para empezar. Ok. Y la mejor sonrisa. Vamos a comenzar. Muy bien. Es una panorámica muy grande, entonces por eso se tarda tomando las fotos. 7 páginas. Sí. Héctor Salazar nos informa que no tiene cámara, pero bueno, no importa. Ahora sí que todos estamos aquí como podemos, y pues gracias a todos. Cuídense mucho, no se vayan a enfermar, por favor, los vamos a estar aquí esperando. Y saludos a Rodolfo y a Mario, que lo ven. Saludos, Rodolfo. Listo, doctora, ya está. Adiós, Jesús, Jacobo, todos los chicos.